Y quiero también trasladar desde Almería hoy 3 mensajes. Quiero también hacia los medios de comunicación trasladar, antes de meterme en asuntos más externos y dejar los asuntos internos, trasladar el objetivo que nos hemos marcado en este Comité Ejecutivo Autonómico de mejorar, de reforzar las relaciones, la coordinación, la colaboración entre el partido de los que sustenta el Gobierno de Andalucía y el propio Gobierno de Andalucía. Y por eso en el día de hoy hemos nombrado a una persona con una enorme experiencia, una enorme capacidad de trabajo y por tanto también una garantía, como es Antonio Sanz, como coordinador de relaciones institucionales entre el Gobierno y el partido. Yo estoy convencido que va a mejorar, si cabe aún más, esa coordinación, esa planificación y ese impulso que entre todos tenemos que darle entre lo que es una parte esencial de nuestro Gobierno, que es el Partido Popular que sustenta al Gobierno, y sobre los aciertos que nosotros queremos trasladarle al conjunto de los ciudadanos, pero también queremos que esa correa de transmisión sea también del partido al Gobierno, donde nos traslade las inquietudes, los desaciertos, en definitiva el margen de mejoría que es el que estamos dispuestos a tener siempre para hacer las cosas, si cabe, un poco mejor. Así que, Antonio, enhorabuena por ese nombramiento por parte del Comité Ejecutivo Autonómico. Bueno, hoy cerramos 6 meses. Mañana me tocará hacer un balance en la rueda de prensa en San Telmo, posterior al último Consejo de Gobierno de este curso político, pero me van a permitir ustedes que simplemente señale algunos apuntes entre mis compañeros del Partido Popular. En primer lugar, yo tengo que decir que hasta los que eran más escépticos, han reconocido en las últimas semanas que este Gobierno, el Gobierno del Cambio, es un Gobierno cercano, un Gobierno sensato, un Gobierno equilibrado, un Gobierno ponderado, un Gobierno, por tanto, eficiente. Y además, lo que están reconociendo también es que el cambio es real. Nosotros hemos venido, y lo hemos dicho muchas veces aquí, hemos venido a construir un nuevo porvenir a los andaluces, pero lo estamos haciendo como hay que hacer las cosas, haciéndolo con la serenidad y con el rigor para que las cosas cambien a mejor, pero no destruyendo aquello que ha funcionado, no sustituyendo inercia, sino trabajando con mucha serenidad, como estamos demostrando. Y además hemos venido a algo que es fundamental, a mejorar la vida de los andaluces. Ese es el objetivo, ese es el motor, ese es el gran reto por el que trabajamos todos y cada uno de los días. Hemos tomado muchas medidas, 300, y yo creo que 6 meses quizás no es mucho tiempo, pero si algo ha demostrado este Gobierno es que es un Gobierno reformista. Este es el Gobierno de centro y reformista que necesita y que necesitaban y que apelaban el conjunto de los ciudadanos de Andalucía. Un Gobierno reformista que tiene muy claro que cuando uno deja de darle cuerda al reloj, el reloj se para. Durante demasiados años hemos tenido un Gobierno indolente, un Gobierno que no le dolía a Andalucía, un Gobierno que había perdido su ambición, un Gobierno que había perdido la inercia, un Gobierno, en definitiva, que estaba paralizado y que paralizaba también los sueños de todos los andaluces. Y hemos venido a hacer reformas. Y entre esas reformas, en solo 6 meses, hemos hecho cosas que ahora, como siempre, parecen amortizadas, pero que cuando yo las decía en campaña electoral parecía imposible. Cuando decía, no, es que quitar el impuesto de sucesión y donación en Andalucía es imposible. Bueno, pues fíjese usted que ya, y lo digo mirando los medios de comunicación, que fijaron todos que ya parece antigua esa medida. Y parece antigua porque la tomamos en menos de 100 días. En menos de 100 días. Ayer comentaba con un grupo de notarios que coincidí en un restaurante, que estaban allí y me saludaron y me dijeron, bueno, se están disparando las donaciones. ¿Y por qué se disparan las donaciones? Se disparan las donaciones por una sencilla razón, porque antes muchos ciudadanos andaluces, a la hora de hacer una donación, cuando te cobraban 741 euros por donar 10.000 euros a tu cónyuge y a tu hijo, pues lo hacía por otro cauce. Y ahora que pagas 7 euros con 41 céntimos, pues evidentemente se hace por transferencia, se hace de manera clara y de manera que están floreciendo muchas de esa actividad económica. Y eso están redundando en beneficio de la economía andaluza y en beneficio también de la propia capacidad de hacer una economía más abierta y más competitiva. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos y que ha quedado claro marcado en estos primeros 6 meses? Tenemos un objetivo por encima de cualquier otro: hacer de Andalucía una economía potente, una economía capaz, una economía que cree empleo.
Y por eso estamos haciendo reformas, bajando impuestos, por eso vamos a hacer un ambicioso paquete de reforma a partir del mes de septiembre que va a reducir las trabas administrativas, que va a simplificar nuestro marco normativo y que va a seguir colaborando especialmente con la pequeña y mediana empresa y de manera muy especial con los trabajadores autónomos, trabajadoras autónomas, donde ya hemos tomado medidas que son de vanguardia en el conjunto de España, situándonos a la cabeza. Objetivo la economía, objetivo el empleo. Pero hay otros objetivos a los que nosotros vamos a seguir trabajando. El primero es de la economía, el segundo el de salvar, y lo digo bien, salvar a los servicios públicos esenciales en Andalucía. Fijaros la paradoja que ha tenido, la paradoja de que aquellos que se llamaban progresistas, que aquellos que se llamaban de izquierda, aquellos se llamaban socialistas, aquellos que tantos golpes de pecho se daban, aquellos que tantas lecciones nos daban todos los días de cómo hay que mejorar, de que ellos eran los grandes protectores, los que beneficiaban la salvaguarda de los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, son los que han dejado absolutamente tiritando los servicios públicos en materia de educación, en materia de sanidad y en materia de servicios sociales. Fijaros. ¿Cuántas etiquetas durante 4 décadas han ido poniendo todos los días? ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar toneladas de propaganda institucional diciendo que los malvados señores del Partido Popular, que cuando hubiera un cambio de gobierno las cosas le iban y peor a los ciudadanos andaluces? ¿Cuántas veces han comentado en pequeños municipios utilizando y apelando siempre al discurso del miedo? ¿Cuántas veces se ha dicho en público y en privado que si viene el Partido Popular o si hay un cambio de gobierno en Andalucía, los servicios públicos como es la sanidad de todo, la dependencia de los servicios sociales y la educación iría peor? Bueno, pues ha tenido que venir, sí, los malvados del cambio de gobiernos y del Partido Popular a meter 760 millones de euros en los presupuestos de sanidad en un incremento como nunca reconocido, a incorporar 250 millones de euros más a los presupuestos en materia de educación y casi 90 millones de euros en políticas sociales. Por eso, compañeros y compañeras del Partido Popular, que nadie más en la vida, desde la izquierda y desde el Partido Socialista, nos vuelva a dar una sola lección en política social y en protección de los derechos básicos y de las personas más vulnerables en Andalucía. Que jamás nos vuelvan a dar una lección en esa materia. Jamás. Porque además estamos demostrando que podemos hacerlo mejor. Nosotros podemos hacerlo mejor. Porque nosotros somos los únicos que equilibramos el crecimiento económico como un elemento fundamental de la vertebración, de la cohesión y del progreso en Andalucía, con el sostenimiento de lo que son los servicios públicos esenciales. Ahora hemos llegado nosotros a hacer extender el cribado de cáncer de colon para toda la población. Ahora hemos llegado nosotros para reconocer las listas de espera y para hacer un plan de choque para empezar a limitarlas. Ahora ha tenido que llegar el nuevo gobierno para intentar que en vez de que haya 3 camas en algunos de los hospitales haya 2. Ahora hemos llegado para reconocerle a los grandes profesionales sanitarios la enorme capacidad de entrega y sacrificio que han tenido durante tantos años. Nosotros venimos a limitar los abusos y los recortes del Partido Socialista durante demasiados años en los servicios públicos. Pero además, si hay una provincia a la que le va a sentar, y ya le está sentando bien el cambio, es Almería. Almería necesitaba como agua de mayo el cambio político. La necesitaba. Demasiados años de ninguneo, demasiados años de marginación, demasiados años de falta de interés por parte de los gobiernos socialistas. Y por eso en estos meses estamos demostrando nuestro compromiso con Almería, un compromiso que va a ser determinante y además sostenido en lo que resta de legislatura. Estamos solucionando problemas que llevaban años, lustros, décadas, esperando una solución. Poniendo en marcha actuaciones que esta tierra necesita para seguir creciendo. Por ejemplo, actuaciones que generen ese dinamismo económico y social de la que Almería ha hecho gala en los últimos años y que a pulmón, gracias a las instituciones provinciales y a los ayuntamientos, ha podido sacar adelante. Hemos desbloqueado 11 proyectos empresariales en la provincia, 11 en 6 meses, que son inversiones, que son creación de empleo. Hemos declarado interés estratégico en la ampliación proyectada por una de las grandes empresas, no solo de la provincia de Almería,
sino del conjunto de Andalucía. Una empresa que es sinónimo de investigación, desarrollo, innovación, que es sinónimo de marca Almería, de marca Andalucía, como es Consentino. 719 millones de euros de inversión, 740 empleos directos, 1.900 trabajos indirectos, y estaba paralizado. ¿Cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía, cómo la anterior administración era incapaz de darle luz verde a proyectos que generan progreso, bienestar, empleo y recursos? Bueno, pues ya está eso en marcha, ya estamos trabajando conjuntamente y muy prontito en esa comarca del Mármol, querido alcalde, que tanto alegría nos da y de oportunidades, vamos a tener un proyecto pionero, vanguardista y de referencia para Andalucía y para España. Estamos también desbloqueando el convenio para desarrollar el planes de turismo de grandes ciudades de Almería. Almería es una de las provincias que más ha crecido turísticamente. Solamente hay que ver los porcentajes de incremento en el aeropuerto de Almería o de cruceros, o visitar este entorno para darse cuenta que Almería es una de las grandes referencias turísticas que Andalucía necesita incorporar como destino de gran referencia y destino de alto valor añadido. Por eso queremos trabajar para que siga ese plan de turismo, donde vamos a trabajar codo a codo con las instituciones locales y provinciales. Hemos puesto en marcha 12 escuelas, taller y talleres de empleo. ¿Os acordáis? Sí, existen. Las escuelas, talleres existen. Estaban extinguidas desde hace ya casi una década por los gobiernos socialistas y las hemos retomado, porque son instrumentos poderosísimos para formar a nuestros jóvenes, para capacitarlos y que puedan tener un empleo, y al mismo tiempo para mejorar nuestro patrimonio y nuestras ciudades. Hemos puesto en marcha también inversiones en el puerto de Garrucha y de Adra por valor de 2,5 millones de euros. Estamos ejecutando 2 tramos de la autovía de la Almanzora. Sí, la autovía de la Almanzora, aquella autovía que lleva 30 años esperando que algún día se ponga en marcha, y nosotros vamos a sacarla adelante en esta legislatura con 26 millones de euros. Vamos tramo a tramo, como hay que hacer las cosas, de manera ordenada. Hemos puesto en marcha ayudas a jóvenes agricultores para modernización de lo que son las explotaciones agrarias por valor de 4 millones de euros. Jóvenes que necesitaban la ayuda de su gobierno y que ahora esas ayudas llegan en tiempo y forma, por primera vez. Más almeriense en el sistema de dependencia. Se han eliminado 32 aulas prefabricadas, previsto eliminar otras 23, y hemos ofertado 1 millar de plazas de médicos en la provincia, agilizando así las operaciones para acabar con las listas de espera. Y nos queda mucho por hacer, porque son muchas las tareas que tenemos en la provincia de Almería, pero ya tenemos la posibilidad de presentarnos ante los vecinos de Almería y los de Andalucía y decirle: estos son nuestros hechos, esta es nuestra acción, y este es un gobierno que te entiende, que te aprecia, que te apela y que está contigo trabajando día a día para mejorar lo que es tu calidad de vida y la de toda tu familia. Y por eso también, aquí, en la ciudad de Roqueta, después de 12 años, querido alcalde, querido Gabriel, hemos hecho la licitación, y no solo la licitación, sino la adjudicación, que es mucho más importante, del proyecto de reforma del Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar, que va a suponer una inversión de 25 millones de euros. Y que este año se va a adaptar el proyecto, y en los presupuestos 2020 vamos a incluir también la primera partida de ese proyecto plurianual, en el que esperamos lo antes posible, el próximo otoño y el próximo gobierno, el primer trimestre del 2020, empezar ya con todos esos proyectos a ponerlo en marcha. Y donde queremos que a lo largo de esta legislatura sea una realidad, algo que no es un capricho, porque no es un capricho, es un hospital necesario, es un hospital oportuno en una ciudad que crece, como estamos viendo en los veranos, que duplica población, que es referencia, que sigue creciendo y que necesita para Roqueta y para toda la comarca esas instalaciones. Pero más allá de las medidas aprobadas, hay 3 elementos que sustentan el cambio en Andalucía, que marcan de manera paradigmática la diferencia con lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas de España o incluso en el Gobierno de la Nación. Y es que en Andalucía hemos aplicado un gobierno que tiene 3 características que me parecen fundamentales en estos tiempos, que los ciudadanos echan de menos, que los ciudadanos nos han pedido, nos lo pidieron en las urnas y nos lo piden todos los días, que es la moderación, que es el diálogo, y como consecuencia de la moderación y del diálogo,
la estabilidad. Bendita estabilidad. Esa estabilidad que se traduce en crecimiento económico, que se traduce en credibilidad, que se traduce en tener un gobierno previsible, un gobierno que en solo 6 meses ha sido capaz de desatascar asuntos tan complejos como los órganos instrumentales, la modificación, la renovación de la radiotelevisión pública, el Consejo Audiovisual, etcétera, etcétera. Por consenso, sí. Y ustedes dirán, oiga, pero Vox y Adelante Andalucía han votado lo mismo, han votado lo mismo. Un gobierno que ha sido capaz de sacar un presupuesto adelante por primera vez en la historia, donde se han aceptado enmiendas de toda la oposición. Y yo invito a que cualquiera que pueda visualizar ese debate y vea las votaciones, se dará cuenta de que se dibujó de verde en el panel de votaciones en numerosas ocasiones las distintas sesiones y las distintas enmiendas. ¿Y qué significa verde? No solamente el verde Esperanza de Andalucía, significaba el verde de la aprobación mayoritaria y por unanimidad de todos los grupos, incluido Vox, incluido Adelante Andalucía. Eso es lo que hemos hecho en Andalucía. Y por eso no es de extrañar que muchos piensen que la vía andaluza, como se ha denominado, es una vía creíble, viable, sensata. Esa es la vía a la que nosotros hemos puesto en marcha, la vía que quieren los ciudadanos. No la vía de la bronca permanente, sino la vía del entendimiento, la vía del equilibrio, la vía de buscar objetivos comunes y puntos de encuentro comunes. ¿Qué diferencia con el espectáculo lamentable que hemos vivido en el Gobierno de la Nación y en el periodo, la sesión de investidura a las Cortes Generales? Me costaba entender ver algunos de los espectáculos que he visto en el ámbito local, que bueno, muchas veces cuando la política está muy pegada a la tierra, a veces suceden cosas que no son razonables, pero que en las Cortes Generales, en un debate de investidura del Gobierno de la Nación española, en un acto tan solemne, hayamos vivido todos los españoles un mercadeo insoportable de sillones entre el grupo político Podemos y el Partido Socialista, a mí me parece impresentable. Oiga, si usted quiere ser presidente, como lo quise yo, a partir del 2 de diciembre, uno tiene que hacer una cosa que es esencial, que es trabajar. ¿Y trabajar qué significa? Trabajar es que yo no me voy a quedar sentado en mi sede, ni me voy a quedar sentado en el sillón de mi casa, ni sentado en el Palacio de la Moncloa. No. Tú te tienes que levantar y tú te tienes que empezar por los afines, aquellos que ideológicamente tienen más cosas en común contigo, y empezar a trabajar y buscar puntos de encuentro. Y antes de llegar a un debate de investidura, por dignidad institucional y por coherencia política, usted tiene que llevar los deberes hechos. Usted tiene que sentarse en torno a una mesa hasta la saciedad y llegar a un acuerdo. Y no presentar un espectáculo no solamente para nosotros, sino internacional, donde hemos visto que ahí sobraba el proyecto político. ¿Quién hablaba de proyecto político ahí? Ahí nadie hablaba de los intereses de los españoles. Ahí sobrábamos los objetivos de futuro para los españoles. Ahí lo único que primaba es dónde me siento yo en el Consejo de Ministros, qué cargo voy a tener y cómo se va a llamar mi ministerio. Y por tanto no es de extrañar el fracaso rotundo del Partido Socialista y del señor Sánchez. Eso sí, con una testigo de excepción, que ha sido la señora Díaz, que se ha tirado 3 días allí visualizando el discurso de investidura, con la de cosas importantes que tenemos en Andalucía. Imagino que en esa reconversión urgente y necesaria que ella ha puesto en marcha, intentará buscar por ahí la vía más rápida. Yo quiero seguir por esta línea. Necesitamos en Andalucía seguir por la vía del consenso, del diálogo y del acuerdo. Y por eso yo apelo al principal partido de la oposición, al Partido Socialista, a que se centre en Andalucía. Estamos viendo un Partido Socialista en Andalucía en crisis de liderazgo, donde no saben quién va a liderar su proyecto político, en crisis de proyecto político, porque es un partido sustentado y donde se ha desarrollado toda su vida como partido de gobierno,
y que no encuentra su espacio como partido de oposición y, por tanto, no es capaz de trasladarnos un proyecto convincente y coherente para el conjunto de los andaluces. Y estamos viviendo, en definitiva, un Partido Socialista con una crisis interna que, evidentemente, a mí me preocupa. Y diréis, ¿y por qué tiene que preocupar a un partido que es adversario? Evidentemente no seré yo quien tenga que decir. Cada partido tiene, evidentemente, su capacidad de resolver sus problemas y ellos son. Pero necesitamos a un Partido Socialista serio. Necesitamos a un Partido Socialista coherente. Necesitamos al Partido Socialista que durante muchos años en España y también en Andalucía, a pesar de las enormes diferencias, creía en las políticas de Estado, entendía las políticas de Estado y a veces era capaz de acordar en términos de políticas de Estado. Ese Partido Socialista ha desaparecido en España, pero desgraciadamente y tristemente también ha desaparecido en Andalucía. Y yo quiero, y creo que es bueno para los andaluces, que encuentren su sitio, que encuentren su objetivo y que lo antes posible podamos sentarnos a hablar de los problemas que tienen de los andaluces y cómo entre todos podemos resolverlos. Y entre ellos los problemas también que tenemos los andaluces es un problema de financiación. Financiación. El que no haya gobierno en España supone que, por ejemplo, en materia de IVA, donde todos los meses hay una compensación, bueno, hay un mes que le llamamos el mes 13º, que es donde se producen los ajustes que tiene que devolver el Estado en materia de IVA a la comunidad autónoma. 400 millones de euros. Pues oiga, yo no sé qué excusas están inventando los señores del Gobierno en funciones, que esos 400 millones de euros no han llegado. Y esos 400 millones de euros son importantes, porque con 400 millones de euros hacemos nosotros muchas cosas, porque nosotros estiramos el dinero público. Pero además hay algo que quiero recordar. Andalucía está mal financiada. No lo digo ahora como presidente de la Junta de Andalucía, sino que lo he dicho durante los últimos 5 años. Es más, hasta tal punto que participé en los acuerdos en la comisión de trabajo para aprobar un nuevo modelo de financiación e incluso se decidió que había en torno a 4.000 millones de déficit en la financiación para Andalucía. Y ese proyecto de reforma autonómico y esa petición de esos 4.000 millones de euros fue aprobado con el voto del Partido Popular de Andalucía cuando gobernaba el señor Rajoy y cuando el Partido Popular gobernaba España y yo estaba en la oposición. Y por tanto yo defiendo exactamente lo mismo en la oposición que en el Gobierno. Y defiendo lo mismo, gobierne en Madrid el PP o gobierne el Partido Socialista. Sin embargo, veo al Partido Socialista con amnesia. Ya no habla de la financiación autonómica, ya la actual ministra de Hacienda es incapaz de reclamar, ni siquiera de abrir una pequeña ventana al diálogo para reclamar esos 4.000 millones de euros que son fundamentales para la economía y los servicios públicos de los andaluces y que, desde luego, nosotros no vamos a dejar de solicitar y de reivindicar porque es justo, porque es necesario y porque nos lo merecemos los andaluces. Y además acompañándolo de algo que me parece muy importante, de una financiación local, también para que los ayuntamientos, las corporaciones provinciales tengan una financiación suficiente. Y por último, agricultura. Durante demasiado tiempo hemos avisado a la oposición de que Andalucía necesitaba un pacto del agua y que necesitaba proyectos urgentes en materia hídrica. No lo digo ahora, sino lo llevo diciendo los últimos 5 años, de manera muy especial en la pasada legislatura de la oposición. Estamos ante una situación, desde el punto de vista hídrico, preocupante, donde estamos en alerta y en estado de presequía, que si no lo remedia unas oportunas y necesarias lluvias otoñales, nos van a dificultar muchísimo para toda Andalucía, de manera muy especial en la cuenca del Mediterráneo, lo que es las necesidades hídricas. Desde el Gobierno ya lo hemos puesto en marcha y se ha producido la primera reunión del Pacto del Agua, en la que estamos ya trabajando con todos los grupos políticos para definir las obras, los proyectos, las necesidades y ponerlos en marcha. Pero evidentemente no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que tenemos que seguir trabajando
para que las cosas salgan adelante. El Gobierno de Mariano Rajoy dejó programado 56 millones de euros de inversión para 3 desaladoras en Almería. Desaladoras que son fundamentales especialmente en este momento de déficit hídrico, para aumentar precisamente su capacidad al doble de la actual. Bueno, el Gobierno del señor Sánchez ha dejado en el aire, absolutamente en el aire, la inversión que ya estaba comprometida en una materia tan sensible como es el agua, en una provincia tan importante en términos de producción agroalimentaria como es Almería. Una provincia que el PSOE dejó arrinconada, lo ha dicho muy bien Gabriel, arrinconada cuando derogó el Plan Hidrológico Nacional, que probablemente hubiera sido una solución definitiva a muchos de los problemas hídricos de esta provincia, pero que ha dejado abandonado con proyectos bloqueados no solamente en la alta velocidad, sino también en las depuradoras del Poniente. Por tanto, desde aquí quiero trasladarle al Gobierno de la Nación una petición formal. Oiga, si uno está en funciones, pero estando en funciones usted puede venirse a veranear a infraestructura y patrimonio del Estado aquí en Doñana, uno también está en funciones para arreglar los problemas de los ciudadanos. Y por tanto, le pido que se lo ponga en marcha. Uno no puede ser presidente en funciones para decir, oiga, cada vez que llamamos a Moncloa, no, es que estoy en funciones y no puedo llevar un proyecto. Oiga, pero usted no está en funciones para coger el Falcon, ¿no? Para eso no está en funciones, ni para venirse al Palacio de la Marimilla, a Doñana, para eso no está en funciones. Por tanto, le pido al Gobierno seriedad y rigor en proyectos que son necesarios ya, no dentro de un año ni dentro de 2 años. Y van a tener toda la colaboración del Gobierno autonómico de Andalucía precisamente para impulsar proyectos que para nosotros son fundamentales para la provincia de Almería y para toda Andalucía.